todo lo que no produce, la presencia de Dios puede hacer producir en tu vida espiritual lo que está seco y lo que está muerto. La presencia de Dios es capaz de hacer que tú cobres vida en aquellas áreas espirituales en la cual, amén, están muertas o están adormecidas espiritualmente. Y el profeta Isaías, en Isaías 44:3, lo primero que nos revela es que Dios va a derramar su presencia sobre aquellas áreas que están secas en nuestra vida espiritual. Él dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Lo primero que hará la presencia de Dios es que será derramada sobre aquellas áreas que están secas y que están muertas. El profeta Isaías nos revela la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y es que Dios quiere derramar su presencia. Dios quiere derramar, amén, ese Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a poder, amén, renovar, que nos va a poder restaurar. El salmista David decía en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. El salmista David reconocía el poder que había en la presencia de Dios. David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. La presencia de Dios te llena por completo. La presencia de Dios llena tu espíritu, llena tus emociones, llena tus sentimientos. La presencia de Dios te renueva, te restaura. La presencia de Dios es capaz, amén, de darle vida a todas aquellas áreas que se murieron en ti. Y el salmista David nos revela dónde está el gozo y la clave, amén, para que un cristiano pueda tener éxito en su vida espiritual. El salmista David decía en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay gozo. En su presencia hay paz, porque el salmista David sabía que solamente por medio de la presencia de Dios podemos estar completos en Dios. Tú no puedes, amén, estar completo en Dios si no caminas en su presencia. Por eso en Éxodo 32, en Éxodo 33:15, Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en Éxodo 33:14? Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios nos da descanso. La presencia de Dios hace que los desiertos se conviertan en campo fértil. Por eso el profeta Isaías, en Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea transformado a un gran bosque. El salmista, amén, y el profeta Isaías nos revelan cómo la presencia de Dios nos lleva de crecimiento en crecimiento cuando la presencia de Dios es derramada sobre nuestra vida. Cuando su presencia se derrama, amén, el desierto comienza a ser convertido en campo fértil. El desierto que no produce, cuando su presencia se derrama, comienza a hacer producir. El Espíritu Santo es lo mismo, amén, en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo hace que dé frutos. Gálatas 5:22 dice que es el Espíritu Santo, es su presencia la que te hace producir frutos. Es su presencia la que hace que tengas gozo, la que hace que tengas paz. Es la presencia del Espíritu Santo la que va a cambiar tu matrimonio, la que va a cambiar tu familia. La Biblia dice y nos revela cuál fue el éxito, amén, en los hijos de Israel cuando salieron de Egipto en el desierto. El libro de Nehemías 9:20 dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñase, agua les diste para su sed, nunca retiraste tu maná de su boca. La Biblia dice que los vestidos de los hijos de Israel nunca se envejecieron. ¿Por qué? Porque con ellos venía la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que los pies de los hijos de Israel en esos 40 años no se hincharon, ni sus vestidos no se envejecieron. La Biblia dice que de ninguna cosa tuvieron necesidad. ¿Por qué? Porque con ellos venía la presencia del Espíritu Santo. Es que la presencia de Dios te enseña. La presencia de Dios, gloria a Dios, te renueva constantemente. Los vestidos de los hijos de Israel en esos 40 años eran sustentados, eran sostenidos por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que lo que tú necesitas en tu casa, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar, es la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo tenía el cuidado de los hijos de Israel. Ellos no se cansaban. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te produce descanso. Isaías 44:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Su presencia, amén, su presencia te descarga, su presencia te renueva, su presencia te hace levantar alas como las
las águilas. Su presencia te desconecta de lo terrenal y te conecta a lo espiritual. Amén. Por eso el profeta Isaías dice que su presencia nos renueva, nos hace levantar fuerzas, amén, como las águilas. Una águila cuando es renovada comienza a levantar sus pies de la tierra y comienza a elevar sus alas, amén, para elevarse al cielo. Dios quiere que tú aprendas a caminar bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. En la presencia de Dios somos restaurados. En la presencia de Dios eres renovado. Cuando su presencia se derrama sobre tu familia, vuelves a renacer, te vuelve a renovar, te vuelve a dar fuerza, te renueva. Quita todo estancamiento, te da un fervor espiritual, te da una fuerza, te da una energía. Mira, la presencia de Dios cuando se derrama, Isaías 40:31 dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Su presencia te hace que camines en las fuerzas de Dios. Por eso Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dando a entender que Dios renueva tus fuerzas para que no camines en tus fuerzas, sino que dice correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Mira el poder que hay en la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios se derrama, puedes correr y no te cansas, puedes caminar y no te fatigas. ¿Por qué? Porque ya no son tus fuerzas. Las fuerzas tuyas se terminan. Pero Dios dice, te doy mis fuerzas. Mis fuerzas, dice Dios, te harán correr y no te vas a cansar. Mis fuerzas, dice Dios en Isaías 40:31, te harán caminar y no te vas a fatigar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es como la fuerza del hombre. La fuerza de Dios por medio de su presencia te hace correr y tú no te cansas. ¿Por qué? Porque son fuerzas que caminas en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Por eso Pablo reconocía y nos recomienda el poder que hay en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos revela que debemos de fortalecernos en su presencia, porque su presencia te fortalece, su presencia te renueva. Mira, una persona que camina con su presencia es una persona que camina en avance, es una persona que no está estancada, es una persona, amén, que produce fruto, es una persona que no está seca espiritualmente. Por eso el profeta Isaías dice, los cambios que hay cuando sobre nosotros se derrama la presencia del Espíritu Santo. Lo primero que Isaías dice es que cuando la presencia de Dios se derrama sobre nuestras vidas, el desierto comienza a producir. El desierto que estaba seco, el desierto que no producía, amén, que no producía árboles, comienza a producir árboles. El desierto que estaba seco, el desierto que estaba estéril, comienza a producir hierba, comienza a producir un bosque. Mira cómo la presencia de Dios nos lleva de crecimiento en crecimiento. Tú fuiste llamado a no estar estancado. Tú fuiste llamado a estar constantemente en un constante crecimiento bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. El salmista David reconocía el poder y el crecimiento que había en la presencia de Dios. Y en el Salmo 63:1, Él nos revela el hambre y la sed que tenía por la presencia de Dios. En el Salmo 63:1, el salmista David dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David decía, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista David nos revela el hambre, la sed que él tenía por la presencia de Dios. El salmista David nos revela que en él había una necesidad, que en él había sed, pero él reconocía que esa necesidad, que esa sed que había en él, solamente la podía llenar Dios. Debes de entender que la sed que hay en tu alma, el único que la puede llenar se llama Dios. El único que tiene lo que tú necesitas se llama Dios. Dios tiene su presencia para Él poder llenar tu alma. El salmista David reconocía una necesidad espiritual que había en su alma. Él dice, mi alma tiene sed de ti. El salmista David revela la sed que tiene por Dios, pero él revela quién era que podía llenar esa sed. Él dice, ve, mi alma tiene sed. En el Salmo 42:2, él dice, ve, mi alma tiene sed del Dios vivo. David reconocía que el único que podía llenar la sed que había en su alma era la presencia del Espíritu Santo. Y David reconocía que el único que tenía la necesidad que había en su alma era Dios. Debes de aprender a buscar la necesidad que hay en tu alma en la persona correcta, que es Dios. Lo que tú necesitas, Dios lo tiene.
Por eso es necesario que busquemos su presencia. Por eso David decía en el Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, el salmista David decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. El salmista David nos revela que en su alma había una sed, que en su alma había una necesidad. Pero el salmista David sabía cuál era la clave para que su alma fuera saciada en la presencia de Dios. David dice, de madrugada te buscaré. David dice, en tierra seca y árida, donde no hay agua. David revela, amén, que su vida espiritual estaba seca, como en un desierto. Pero él dice, ve, tengo sed, mi alma te anhela. David dice, así como te he mirado en el santuario, voy a ver tu gloria en este desierto. Voy a ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David sabía cómo él podía ver la gloria de Dios en un desierto. Él sabía que había que tener hambre, había que tener sed. Y el salmista David nos revela que la presencia de Dios era poderosa para llenar los desiertos. Porque la Biblia dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Por eso el salmista David en el Salmo 63:1 buscaba a Dios de madrugada en un desierto, porque él tenía conocimiento que los desiertos podían ser transformados, amén, en fuentes de aguas frescas. Cuando su presencia viene, ella te renueva. Por eso la Biblia dice que él derramará agua sobre el sequedal y ríos en la tierra árida y seca. Dios dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Yo creo que tu casa, tu familia, fue llamada a estar constantemente siendo alimentada, siendo saciada por la presencia del Espíritu Santo. El salmista David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. En pastos delicados me hará descansar. David sabía que la presencia de Dios era lo único que le podía dar descanso, que en su presencia él era alimentado, que en la presencia de Dios él era sostenido. Por eso David expresa la confianza que tiene hacia Dios. Por eso él dice, Jehová es mi pastor y nada, dice David, me faltará. Mira, David sabía que lo que él necesitaba, Dios lo tenía. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David está revelando que todo lo que tú necesitas en tu vida espiritual, Dios lo tiene. Lo que tú necesitas para ser feliz, lo tiene Dios. Por eso debes de buscar su presencia. Por eso David decía, en su presencia hay plenitud. La palabra plenitud significa que Dios lo llena todo. En la presencia de Dios no hay ausencia de nada. Ella te llena por completo. Ella llena tu alma. Ella llena tu espíritu. Llena tus emociones. Llena tus sentimientos. Hoy Dios te dice de que su presencia puede quitar esa sed. No sé qué vacío tú tienes en tu alma, pero hoy Dios te dice que Él puede llenar ese vacío que hay en tu alma. Él puede quitar esa sed que hay en tu vida espiritual, porque la Biblia dice, yo, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios promete en Joel 2:28 que en los últimos días su espíritu será derramado sobre toda carne. Dice, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos y siervas, amén, haberá profecía, haberán visiones. Es que su presencia lo cambia todo. La presencia de Dios cambia las cosas. Una persona que camina bajo la guianza, bajo la llenura de la presencia de Dios, constantemente eres renovado. Su presencia te renueva. Su presencia quita toda sequedad espiritual. Su presencia te hace producir. Recuerda, en Primera de Reyes 18:17, la Biblia dice que los hijos de Israel llevaban 3 años y medio en la cual no había lluvia. Todo se moría, los animales, la tierra no producía. ¿Por qué? Porque no había agua. Porque donde no está la presencia de Dios, todo se muere. Donde no está la presencia de Dios, nada produce. Donde no está la presencia de Dios, todo está seco. Pero la Biblia dice que llegó un hombre de Dios, un hombre llamado Elías. Un hombre llegó con una palabra, un hombre de oración. Un hombre fue que trajo la lluvia sobre aquella nación de Israel. Lo que Dios anda buscando, hombres como Elías, mujeres como Elías, mujeres que doblen sus rodillas para que la lluvia, para que la presencia de Dios descienda sobre tu matrimonio, descienda sobre tu familia, descienda sobre tu ministerio, descienda sobre tu vida espiritual. La Biblia dice, 3 años y medio, la nación de Israel que no había agua. 3 años y medio que aquella nación estaba en resequedad espiritual. La tierra no producía, los animales se morían, lo que había era muerte. Pero ¿sabes qué? Cuando llegó un hombre de oración, la Biblia dice que Elías oró fervientemente. Santiago 5:17 y 18 nos revela que Elías era un hombre de oración.
oró fervientemente para que la tierra, amén, para que sobre la tierra hubiera lluvia, para que los cielos, amén, dieran su lluvia sobre la tierra. La Biblia dice que la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios, porque cuando el cielo produce la lluvia, la tierra comienza a producir. Es lo mismo cuando la presencia de Dios se derrama sobre tu vida espiritual que está seca y que está muerta, comienza a producir. Un hombre de oración cambió una nación que estaba seca, que estaba muerta. Y yo creo hoy que lo que está seco va a comenzar a dar fruto. Lo que está muerto va a cobrar vida. Y lo que está caído, la presencia de Dios lo va a levantar. Hoy Dios te dice que el poder de su presencia puede hacer cambiar una nación en tu vida, en tu casa. No importa lo que estés viviendo, la presencia de Dios puede traer cambios espirituales. Un hombre de oración provocó que la lluvia descendiera sobre una nación. La Biblia dice que Israel había gran sequedad, había gran mortandad, todo se moría, porque donde no está la presencia de Dios no hay crecimiento. Donde no está la presencia de Dios todo se muere. Donde no está la presencia de Dios, gloria a Dios, no se ve vida, lo que hay es muerte. Pero cuando la lluvia descendió, la Biblia dice que los cielos dio su lluvia y la lluvia provocó que la tierra provocara fruto. Yo creo que la presencia de Dios hoy quiere hacer producir cosas en tu vida que no se están produciendo. Va a hacer manifestar cosas que no se están manifestando. Te va a llenar toda área que está seca y que está muerta. La presencia del Espíritu Santo te va a llenar. Yo creo que la presencia de Dios en esta mañana está para darte vida, para levantar tu familia, para levantar tu matrimonio, para hacerte entender que en Dios todavía hay esperanza. Yo creo que lo que tú necesitas es la presencia de Dios. La presencia de Dios, dice la Biblia, que será derramada sobre los desiertos y el desierto será convertido en campo fértil. Yo creo que lo que tú necesitas es la presencia de Dios, porque cuando caminamos bajo su presencia, ella nos renueva, ella nos da descanso, ella nos da plenitud de gozo. La presencia de Dios te muestra el camino, la presencia de Dios te da dirección, la presencia de Dios te llena por completo. Aquí hay gente que necesita un toque fresco de parte de la presencia del Espíritu Santo. Aquí hay personas que lo que tú necesitas es un toque fresco de la presencia de Dios. A lo mejor te sientes como un desierto, te sientes seco, te sientes seca espiritualmente. Se te secó la oración, se te secó el deseo por orar, se te secó el deseo por ayunar, se te secó el deseo por leer la palabra, se te secó la gracia, se te secó el ánimo, se te secó el fervor espiritual. A lo mejor se te murió la visión, pero ¿sabes qué? Cuando la presencia del Espíritu Santo se derrama, las cosas cambian. El poder de su presencia puede hacer producir lo que no se está produciendo en tu casa. Lo que tú necesitas es el poder de su presencia, porque cuando la presencia de Dios se derrama, la Biblia dice que comienzan a haber profecías. Cuando la presencia de Dios se derrama, comienzan a haber visiones, comienzan a haber milagros. Cuando la presencia del Espíritu Santo se derrama, comienza a haber gozo, comienza a haber paz, comienza a haber amor, comienza a haber templanza, comienza a haber fe, comienza a haber esperanza. La presencia de Dios te hace producir vida en aquellas áreas espirituales que están muertas. La Biblia dice que el desierto comienza a alegrarse cuando la presencia del Espíritu Santo es derramada. Lo que tú necesitas en tu vida espiritual para tener gozo no es satisfacerte en las cosas de este mundo, no. Lo que tú necesitas para ser feliz lo tiene Dios. El salmista David dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Hay muchos de ustedes que se sienten secos, se sienten muertos, no le sientes, amén, no le sientes sentido a la vida. Sientes que ser cristiano es aburrido. Escucha bien, sin la presencia de Dios, ser cristiano no tiene sentido. Ir a una iglesia sin la presencia de Dios es perder el tiempo. Estar tú sentado en una banca, en una iglesia, sin sentir la presencia de Dios, te sientes aburrido. Sientes que es perder el tiempo, todo parece fastidioso, pero cuando la presencia de Dios es derramada sobre tu vida, todo comienza a cobrar sentido, todo comienza a cobrar dirección, todo comienza a cambiar cuando la presencia de Dios se derrama. En cada capítulo que tú puedes leer de la Biblia, cuando tú lees detenidamente y te das cuenta que cuando la presencia de Dios se derramó, las cosas cambiaron.
Hechos capítulo 2, estaban todos sentados, estaban tranquilos, pero cuando vino de pronto un estruendo, un viento, como un viento recio que soplaba, su presencia, dice la Biblia, que los hizo hablar en lengua, su presencia los hizo predicar, su presencia provocaba que los paralíticos se levantaran, su presencia provocaba que los muertos resucitaban, su presencia provocaba, dice la Biblia, Hechos 5:15, que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Cuando la sombra de Pedro pasaba llena de la presencia de Dios, la Biblia dice que los paralíticos caminaban, que los ciegos veían, que los sordos escuchaban. Amén, gloria a Dios, que los leprosos eran limpios, porque la presencia de Dios cambia las cosas. La presencia de Dios cambia la depresión, cambia el estrés, quita toda carga, porque en su presencia somos renovados. Lo que tú necesitas en tu vida espiritual es la presencia del Espíritu Santo. Recuerda, solamente por medio de su presencia somos renovados. La presencia de Dios tiene tanto poder que ella puede llenarte por completo. Por eso David nos revela en el Salmo 16:11, nos revela el poder que hay en su presencia. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Porque Moisés reconocía que solamente en la presencia de Dios somos renovados. Todo cobra sentido en tu vida espiritual cuando sobre tu vida es derramada la presencia del Espíritu Santo. Hay muchos de ustedes que se encuentran secos como un desierto sin agua, como un desierto que no produce, pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias. Dios dice en Isaías 44:3, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos en la tierra árida y seca. Dios dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Yo creo que viene el tiempo donde la presencia de Dios va a hacer producir en tu casa, en tu familia, y va a hacer reverdecer lo que está seco. A lo mejor has estado seco, no sé qué temporada tú estás viviendo. A lo mejor estás viviendo esa temporada donde te has secado espiritualmente, donde no tienes deseos por las cosas espirituales, donde se te murió el deseo por orar, donde se te murió el deseo por hacer algo para Dios. No sé qué tan seco te encuentras, no sé qué tan muerto te encuentras, pero ¿sabes qué? La presencia de Dios puede darte vida. La presencia de Dios puede volver a que vuelvas a reverdecer. Job dice en Job 14:7 que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. No importa qué temporada tú estás viviendo. A lo mejor te cortaron y te secaste. A lo mejor alguien te criticó y te secaste. A lo mejor alguien, a gloria a Dios, te señaló. A lo mejor tu matrimonio se destruyó y te secaste. Pero ¿sabes qué? Job dice que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hoy yo vengo a decirte, hay esperanza para tu casa. Hay esperanza para tu familia. ¿Y cuál es esa esperanza? La presencia del Espíritu Santo. Job dice que el árbol pudo haber sido cortado, se pudo secar, aún sus raíces pueden estar secas en la tierra, pero Job 14:7 dice que ese árbol, por muy seco que esté, por muy muerto que esté, al percibir el agua, volverá a reverdecer, volverá a cobrar vida, volverá a tener hojas, volverá a florecer, volverá a dar frutos, volverá a dar sombra, volverá a quitar el hambre del hambriento, volverá a ser un alivio para aquel que vive fatigado. Yo creo que volverás a reverdecer como ese árbol. Yo creo que viene la presencia de Dios sobre tu casa. Yo creo que viene la presencia de Dios en esta mañana sobre tu familia. No importa cómo tú te encuentres, yo creo que viene la presencia de Dios. Así como este árbol con el agua vuelve a cobrar vida, vuelve a reverdecer como al principio. La presencia de Dios te hará reverdecer como al principio. Yo creo que se va de tu casa toda mortandad espiritual, toda sequedad espiritual, todo estancamiento, toda esterilidad espiritual. Yo creo que se va de tu casa porque viene el poder de su presencia. Así como la lluvia tiene tanto poder para hacer reverdecer un árbol que está seco, que está muerto, que no produce. Así la presencia de Dios tiene tanto poder para hacerte reverdecer, para darte vida, para hacerte que dé fruto, para levantarte, para restaurarte, para reanimarte, para quitar todo estancamiento, para hacer reverdecer lo que está seco. Yo creo que viene esa temporada donde su presencia viene sobre tu familia, donde su presencia viene sobre tus hijos, donde su presencia viene sobre tu ministerio. Yo creo que toda sequedad espiritual que has estado viviendo este tiempo atrás, no sé cuán seco te encuentras, no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo. A lo mejor te encuentras seco,
A lo mejor te encuentras muerto. A lo mejor alguien te cortó. A lo mejor alguien te secó. A lo mejor alguien cortó tus esperanzas. A lo mejor alguien, gloria a Dios, quitó tu visión, quitó tus sueños, quitó tus anhelos. Pero ¿sabes qué? Viene el poder de la presencia de Dios. Es que mire, esta palabra tiene tanto poder. Porque Job revela el poder que tiene la lluvia. Job dice que el árbol, por muy seco, por muy muerto, aunque alguien lo haya cortado, aunque alguien lo haya maltratado, aunque alguien se haya olvidado de ese árbol, Job dice que cuando la lluvia desciende, el árbol que estaba seco y muerto vuelve a reverdecer. Yo no sé qué temporada tú estás viviendo, pero ¿sabes qué? Viene el poder de su presencia, donde la presencia de Dios le va a dar vida a lo que está muerto, donde la presencia de Dios va a traer un nuevo comienzo. La presencia de Dios va a traer un nuevo comienzo, así como al principio estaba verde, estabas con ese fervor, estaba con ese gozo. Yo creo que la presencia de Dios te va a llevar a tu principio, te va a llevar al principio donde estabas antes, donde tenías ese gozo, donde tenías paz. No sé qué etapa tú estás viviendo en tu vida. A lo mejor se te ha perdido la visión, te sientes estancado, te sientes seco, pero ¿sabes qué? La presencia de Dios te puede hacer producir. No sé qué etapa tú estás viviendo. A lo mejor estás viviendo esa etapa donde te cortaron, donde estás seco, donde sientes que ya no hay esperanza, donde sientes que no eres funcional, donde sientes que no sirves para nada, donde sientes que ya todo se terminó. Esta etapa, Job dice que este árbol la vive, donde se sequen sus raíces, donde sus raíces está seca, donde fue cortado. Ahí hay muchos de ustedes que están viviendo esa temporada como la que Job está revelando de este árbol, donde te sientes seco, donde te sientes cortado. Pero ¿sabes qué? Viene la segunda etapa, donde Dios te va a hacer reverdecer, donde Dios le volverá a dar vida a tu vida, donde volverás a dar fruto, donde volverás a florecer. Cuando un árbol florece, está revelando que vienen frutos. Volverá Dios a darte esperanza, que volverás a florecer. La Biblia dice en el Salmo 92:12 que el justo florecerá como la palmera, como cedro plantado en el Líbano. En los atrios de nuestro Dios florecerá, estarán verdes, estarán vigorosos. Yo creo que el tiempo de la sequedad espiritual se ha ido. Hoy Dios te dice que te levantes. Hoy Dios te dice que todavía Él no ha terminado contigo. Hoy Dios te dice que no importa cuán seco, cuán muerto te encuentres hoy, la presencia de Dios te va a volver a dar vida. La presencia de Dios te va a volver, amén, a llevar al principio. Así como este árbol al principio. Job revela que este árbol fue cortado. Este árbol al principio estaba verde, estaba frondoso, tenía vida, tenía flores, tenía frutos, podía ser sombra para los demás. Pero Job dice que este árbol fue cortado. A lo mejor esa es la temporada que tú has estado viviendo. A lo mejor en un tiempo tú tenías gozo, tenías ese fervor por las cosas espirituales, tenías anhelo por Dios y de la noche a la mañana sentiste que te secaste porque se te murió la visión, se te murió el deseo, se te murió la pasión, se te murió el interés por las cosas de Dios. Y ¿sabes qué? No sé cuál etapa tú estás viviendo, pero viene la etapa número 3, donde su presencia se derrama, donde su presencia te va a volver a hacer reverdecer. Yo creo que es el tiempo de reverdecer. Yo creo que si tú crees en fe, mira, si tú crees en fe, yo quiero que tú escribas esta palabra: volveré a reverdecer, volveré a dar fruto, volveré a cobrar vida. Porque Job dice que cuando la lluvia desciende sobre este árbol, el árbol vuelve a reverdecer. El árbol vuelve a revelar que hay esperanza, vuelve a revelar que no todo se terminó. Cuando la lluvia viene sobre el árbol vuelve a producir, vuelve a dar fruto, vuelve a hacer su función. Yo creo que Dios te va a volver a llevar a su principio. Yo quiero que tú creas en fe que viene el tiempo de reverdecer. Viene el tiempo donde en el desierto mirarás la gloria de Dios. Por eso el salmista David decía: en el desierto miraré tu gloria y miraré tu poder. Yo creo que vas a ver el poder de Dios en tu desierto, en tu circunstancia, en lo que estás viviendo. Mirarás el poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos 3:19, la Biblia dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios
tiempo de refrigerio. Yo creo que la presencia de Dios va a traer refrigerio sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu vida espiritual. Y todo ese tiempo seco de orar, todo ese tiempo seco de leer la palabra se va a ir. Yo creo que viene ese tiempo donde vas a orar, amén, lleno de la presencia de Dios, donde vas a leer la Biblia con esa hambre por Dios, donde vas a tener ese anhelo por las cosas espirituales. Toda sequedad espiritual, yo creo en fe, que termina sobre tu casa, termina sobre tu familia. Yo creo que viene ese tiempo de la cual Pedro está hablando, Hechos capítulo 3, 19, donde viene ese tiempo de refrigerio, donde la presencia de Dios te va a dar descanso, donde la presencia de Dios te va a renovar, te va a restaurar, te va a dar dirección, porque solamente en ella somos renovados. Porque cuando la presencia de Dios se derrama, todo cambia. La presencia de Dios cambia las cosas. La presencia de Dios quita la depresión. La presencia de Dios quita el estrés, quita el aburrimiento, quita el orgullo, quita la ansiedad. Mira, la presencia de Dios lo cambia todo. Ella te renueva, te da fuerzas espirituales, te da un fervor, te da una hambre por las cosas de Dios. Mira, cuando la presencia de Dios se derrama, te da una energía, te da una fuerza en las cosas espirituales. Por eso el diablo nunca va a querer que sobre tu vida esté la presencia de Dios, porque solamente la presencia de Dios te puede renovar. Sin la presencia de Dios somos débiles. Sin la presencia de Dios no avanzamos. Sin la presencia de Dios nos estancamos. Sin la presencia de Dios no coordinamos. Sin la presencia de Dios, gloria a Dios, nada tiene sentido. Nada va a cobrar sentido en tu vida espiritual hasta que sobre tu vida no se derrame la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que Dios está llamando a gente a que tenga un contacto diario con su presencia, porque su presencia te anhela, su presencia desea ser deseada, su presencia busca ser buscada, su presencia desea ser anhelada. La Biblia dice en Santiago 4:5 que su presencia nos anhela celosamente. La presencia de Dios anhela tocarte, la presencia de Dios anhela, gloria a Dios, restaurarte, anhela fortalecerse, porque cuando la presencia de Dios se derrama, Isaías 35 dice que el cojo comienza a saltar, el mudo comienza a hablar, el sordo comienza a escuchar. Cuando la presencia de Dios se derrama, las rodillas débiles comienzan a ser fortalecidas. El corazón que está debilitado comienza a ser fortalecido. Cuando la presencia de Dios se derrama, todo comienza a cambiar. Cuando su presencia es derramada, mira, la presencia de Dios cambia las cosas. El poder de la presencia de Dios, tiene tanto poder la presencia de Dios que cambia los desiertos espirituales. La presencia de Dios es la única que te puede hacer producir en tu vida espiritual. Vivir sin la presencia de Dios es vivir, así como es vivir como un desierto sin agua. Un desierto sin agua no produce. Un desierto sin lluvia no produce, se muere, no hay crecimiento. Un cristiano sin la presencia de Dios está estéril espiritualmente, no crece, está muerto, está seco, está estancado, no produce, no se le ve vida. Vivir sin la presencia de Dios es vivir seco y vivir muerto. Y Dios te llamó a vivir en un constante crecimiento. Isaías dice que cuando el Espíritu Santo se derrama, el desierto será transformado en campo fértil. Mira cómo la presencia de Dios cuando se derrama espiritualmente te lleva de crecimiento en crecimiento. El proverbista decía que la luz del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Dios no te llamó a que estés estancado. Dios te llamó a que estés constantemente en un constante crecimiento con la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice en Lamentaciones 2:19, levántate, dice la Biblia, levanta tus manos ante la presencia de Dios. Derrama tu corazón como agua ante la presencia de Dios. Dios quiere que derrames tu corazón como agua. Cuando la presencia de Dios se derrama, tu corazón comienza a ser quebrantado. Cuando la presencia de Dios se derrama, tú comienzas a levantar tus manos. Cuando la presencia de Dios se derrama, comienza a haber hambre por la presencia de Dios. Mira, yo he experimentado por experiencias personales que cuando su presencia te toca, cuando su presencia se derrama sobre tu vida, ella despierta hambre, despierta un interés, despierta hambre por su palabra. Despierta un amor por las almas perdidas. Despierta un amor por la vida espiritual. Mira, la presencia de Dios despierta más anhelo por las cosas espirituales. Su presencia te da una energía espiritual que no te cansas. Cuando la presencia de Dios se derrama sobre tu vida,
tú te sientes como renovado. Te sientes como que si ayer mismo o hoy mismo te convertiste al evangelio. Porque la presencia de Dios lo cambia todo. Quita toda vejez espiritual. La quita en tu vida. Ella te renueva. La Biblia dice que esa fue la clave, amén, la cual los hijos de Israel caminaban en el desierto. La Biblia dice que los hijos de Israel 40 años fueron sustentados, alimentados, direccionados por la presencia del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que le quitaba la sed a los hijos de Israel en el desierto. Era el Espíritu Santo que sustentaba a los hijos de Israel en el desierto. Era la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 13 que Jehová iba delante de ellos en columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. La presencia de Dios era como una columna de nube en el día. En el desierto hacía mucha calor, pero su presencia les daba descanso, su presencia les daba alivio, su presencia les daba dirección, su presencia les daba compañía. La Biblia dice que en la noche la presencia de Dios era como fuego, y en el fuego, en el desierto, en la noche hace frío, pero su presencia los mantenía, gloria a Dios, calientes espiritualmente, nos mantenía con ese fervor. La presencia de Dios en la noche era como fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego ilumina, el fuego purifica, el fuego da dirección, el fuego santifica. El fuego, gloria a Dios, te da calor. Era el Espíritu Santo, era la presencia de Dios la que guiaba a los hijos de Israel en el desierto. 40 años. La Biblia dice, Nehemías 9, 20 y 21, que 40 años los hijos de Israel fueron alimentados, fueron guiados, fueron enseñados por la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más poderoso? Nehemías dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Mira qué lindo es tener la presencia de Dios. Porque cuando tú tienes la presencia de Dios, nada te hará falta. La presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios va a suplir todo lo que te hace falta. Lo que necesitas es depender de su presencia, anhelar su presencia, buscar su presencia. Nehemías dice que los vestidos, amén, la ropa que los hijos de Israel traían en el desierto, nunca se envejecieron. Ellos no traían otra ropa. La misma ropa con la que salieron de Egipto fue con la que llegaron, gloria a Dios, hasta Canaán. Fue con la que vivieron en el desierto 40 años. Y dice que, amén, nada les hizo falta, sino que la presencia del Espíritu Santo todos los días les renovaba la ropa de los hijos de Israel. Mira qué poderosa palabra. Nunca se envejecieron. ¿Por qué? Porque sobre ellos iba la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, nada se envejece. Donde está la presencia de Dios, todo es renovado. La presencia de Dios te renueva el gozo, te renueva la fe, te renueva la esperanza, te renueva la visión, te renueva, gloria a Dios, tu vida espiritual. La presencia de Dios te renueva constantemente. La Biblia dice que de ninguna cosa tuvieron necesidad. ¿Por qué? Porque con ellos iba la presencia del Espíritu Santo. Era la presencia de Dios que los guiaba. Era la presencia de Dios que los renovaba. Era la presencia del Espíritu Santo que los llenaba. Era la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios, que les daba descanso en el desierto. La Biblia dice que sus pies nunca se hincharon. Mira qué poderosa palabra. La Biblia dice que el calzado de sus pies, escucha bien, quien se lo renovaba era la presencia de Dios. El calzado de los pies de los hijos de Israel, los niños, escucha bien, quien tenía el cuidado del calzado de sus pies era la presencia de Dios. Conforme iba creciendo el pie de cada niño que ellos llevaban en el desierto, era la presencia de Dios que iba alargando el calzado de sus pies. Mira qué poder tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios no solamente te renueva, no solamente les renovaba su vestidura, sino que aún el calzado de los pies de los niños que iban creciendo, también la presencia de Dios les iba haciendo que el calzado creciera. Conforme al pie de los niños iba creciendo, el calzado de los pies de los niños, la presencia de Dios les iba dando crecimiento. Mira, la presencia de Dios tiene cuidado de todo. Lo que tú necesitas es la presencia del Espíritu Santo. Y Nehemías dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad. En el desierto, ellos fueron alimentados, fueron sustentados, fueron llenados por la presencia de Dios. No importa qué desierto tú estás viviendo, en el desierto serás alimentado por su presencia. En el desierto serás llenado, serás sostenido por su presencia. En el desierto, amén, serás descansado, serás saturado por la presencia del Espíritu Santo. Los hijos de Israel, ¿cuál fue la clave en el desierto? La presencia de Dios. El sacerdote Nehemías nos revela cuál fue la clave
de los hijos de Israel fue la presencia de Dios. Por eso a los hijos de Israel no le faltó nada. Sus vestidos no se envejecieron, porque su presencia hace cosas nuevas. La Biblia dice en Jeremías, amén, que su misericordia es nueva, el gozo es nuevo, todo es nuevo, donde está la presencia de Dios. Todos los días, la presencia de Dios, escucha bien, todos los días, la presencia de Dios les renovaba el calzado, sus vestidos, amén, a los hijos de Israel. Cuando el pie de los niños crecía, el calzado de del pie que llevaban los niños crecía. ¿Y quién hacía todo eso? La presencia del Espíritu Santo. Cuando los vestidos de los hijos de Israel se ensuciaban, se iban poniendo viejos, ¿quién los renovaba? La presencia del Espíritu Santo. Es que con la presencia de Dios, nosotros nunca nos envejecemos espiritualmente. Pablo dice que aunque el hombre amén, aunque el hombre exterior se vaya envejeciendo, el hombre interior se va rejuveneciendo, porque la presencia renueva nuestro hombre interior. La presencia de Dios renueva todo nuestro ser. La presencia de Dios te mantiene joven. La presencia de Dios te mantiene con gozo. La presencia de Dios quita toda vestidura vieja y te pone una vestidura nueva. Yo creo que la vestidura nueva del Espíritu Santo va a venir, una vestidura de gozo, una vestidura de paz. Lo que tú necesitas es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que en esta mañana, yo espero que esta palabra te haya bendecido mucho y te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual. Así que saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, donde sea